Vamos a hablar de política, pero con un maestro, no con un dirigente político. Lo fue antiguamente, pero luego ha sido maestro de centenares y centenares de hombres públicos que no necesariamente integraron gobiernos, aunque sí los hubo, que fueron parlamentarios, que sí los hubo, dirigentes de empresas, pero que hicieron los estudios a través de él, a través de sus reflexiones y de sus conferencias permanentes. René Balestra ha sido diputado nacional, ha sido un maestro a lo largo de su vida, lo es todavía, gracias a Dios. Le encanta escribir y hablar haciendo análisis. Miren, fuera de cámara le acabo de preguntar, un poco en tono de broma, ¿vale la pena preparar dirigentes políticos? Gracias, René Balestra. Su respuesta. Claro, cuando más difícil es la cosa, más se necesita la gente que entienda y conozca y esté en condiciones de poder enderezar el entuerto. Cuando hay gente que no se baña, el agua y el jabón es fundamental, porque son los instrumentos para lavar. Pero si no se bañan, ¿los conocen, los usan? No siempre los usan, entonces hay que enseñarle a que lo usen. A que lo usen. Si es sucia. Y que vale la pena estar limpio. ¿Por qué vale la pena estar limpio? Yo creo que hay que transmitirle a la gente que el único que se puede cuidar, el único que se puede salvar es cada uno. Por eso hay un verso de un poeta argentino que dice en un momento determinado: enfermo de desidia, infiel mayordomo de ti mismo. Cuando uno deja de ser su propio mayordomo, se permite cualquier cosa, cualquier licencia. Las abuelas, cuando querían descalificar a alguien, decían, es un licencioso. Se permitía... Un hombre de vida licencioso, así, aflojado, ¿no? Los franceses tienen un término que se llama négligé, pero el négligé para estar entre casa está bien, porque uno no puede estar con frac en su casa. Está négligé. Claro, está négligé, está suelto, pero no hay que estar suelto si uno es escribano, no hay que estar suelto si uno es cirujano y está en la sala de operación. No hay que estar suelto si uno es empresario y está frente a decisiones fundamentales que tienen que ver con la fábrica de la cual yo soy dueño. Entonces, esa soltura, en algunos momentos determinados, vale la pena. Pero la soltura en ámbitos en que son fatales es la muerte. Por ejemplo, en la vida pública y a cargo de la política. Desde luego, desde luego. El padre de familia, aunque sea la vida privada, tampoco tiene muchas libertades, porque ya es padre de familia. Que ya es una carga importante. Claro, claro, porque el problema es eso. Es decir, lo que hay que entender es que uno, aunque no lo note, tiene, porque la vida le ha colocado una toga. Una mochila, se dice, una mochila. Pero yo digo una toga, porque la toga es lo que se pone el sacerdote y lo que se pone el juez. Una toga. Entonces, yo no puedo, cuando tengo la toga de ser casado, actuar y manejarme de la misma manera cuando era un muchacho soltero sin compromiso. Porque cuando estoy casado ya tengo compromiso. Y licencioso, además. Ese es el licencioso. Pero la licencia, cuando uno no tiene compromisos estables, es perfectamente lógica y razonable. Yo no quiero decir que uno tenga que ser necesariamente un licencioso, pero un muchacho joven que no tiene compromisos puede vivir alegremente. Pero un padre de familia que tiene hijos que criar, familia que mantener, casa que sostener, ya no tiene esas libertades. Pásemelo a la vida política, por favor. ¿En la vida política se puede ser licencioso? En la vida política la licencia es una cosa fatal.
pero en una esquina de la República Argentina, en cualquier ciudad con semáforo, uno encuentra la clave de interpretar lo que nos pasa. No hay un peatón, doctor, que respete el semáforo en rojo. Entonces alguien que me está viendo, que me está escuchando ahora, sí, pero tanto lío por un semáforo. Es que el semáforo es una clave de bóveda, porque el semáforo, el rojo, es lo que no se puede hacer, no se puede pasar el semáforo en rojo. Y cuando yo soy concejal, paso el semáforo y acepto una coima. Cuando yo soy ministro, paso el semáforo y hago un negociado indebido. Cuando yo soy gobernador, paso el semáforo y hago concesiones que no debo a amigos impuros que tengo del bolsillo. Bien, ¿eso viene de golpe o va con la gente? Porque hay una expresión que circula por allí. ¿Querés resolver tu vida económicamente? Dedícate a la política. Una frase que la escuchamos en todos lados. Sí, es como que el hombre político ya está sentenciado por la sociedad a que la sociedad desconfíe de él. En consecuencia, ¿para qué estudiar ciencias políticas? Bueno, ¿Para qué tratar de destacarse? Doctor, A ver, ¿esto pasa en el mundo? ¿Pasa en Argentina? ¿Cómo es esto? Usted acaba de andar por el mundo. Yo creo que en la República Argentina es un agravante. En la República Argentina hay un agravante. Pero no somos originales. En todas partes del mundo se cuecen habas. Pero yo lo que le quiero decir, doctor, es que el político, esas generalizaciones que usted acaba de hacer, a veces son injustas. Y uno las escucha no solamente referido a los políticos. Se suele decir, por ejemplo, que la mayoría de los médicos hacen ana-ana, o sea, parten la diferencia con otro médico que les manda el paciente. Y a los jueces y fiscales les dicen también cosas parecidas. A los jueces y a los fiscales también los acusan de eso. También acusan a los sacerdotes, a veces con razón. Pero lo malo no está en el caso cierto, real, individual, aislado, sino en colectivizar la generalización indebida. Ahí está el error. O sea, no todos los políticos, mire, no todos los gatos son pardos. Entonces, la gente también tiene que entender que hay diferencias. Que hay diferencias. ¿En el mundo o acá? Yo le voy a decir por qué en el mundo. Porque hay ranking permanentemente sobre el estado de honradez y de decencia de la vida política. Hay rankings que se publican a cada rato. Y hay países que van muy arriba y hay otros que van muy abajo. Y cuando uno viaja a esos países que están muy arriba, la diferencia, como lo dice un muy buen historiador argentino, Isidoro Ruiz Moreno, se ve en la calle, no en las academias. La diferencia entre Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia y la República Argentina no está en los medios académicos, porque nosotros tenemos muy buenos profesores y muy buenos intelectuales, pero en la calle de Dinamarca, de Suecia, de Noruega, no lo empujan, doctor. Respetan el semáforo, aunque usted tiene un pueblo que tiene 3.500 habitantes y tiene un semáforo en la esquina, nadie lo pasa en rojo. O sea, la diferencia está en la calle, no en los medios supuestamente exquisitos. Mire, estamos en este momento en el medio, casi llegando al final de un tiempo político, donde va a haber que elegir nuevas dirigencias políticas, no solamente de presidente, gobernadores, diputados, etcétera, a partir del 2015. Habrá mucha gente del pasado que se va a seguir presentando, habrá mucha gente nueva que va a ir acomodándose a estas nuevas circunstancias. Pero el resto de la población tiene la expectativa y la esperanza de que aparezca, no un salvador, algunos hablan del líder, yo diría que la sociedad espera que aparezca un grupo de personas que inspire confianza en su decencia política, empresaria, intelectual, etc. Usted que tiene tantos años desarrollados, ¿qué nos puede señalar respecto de esta expectativa y esta esperanza? Doctor, yo voy a medir mis palabras
porque sé perfectamente lo que voy a contestar. Yo le diría a cada uno de los que me escuchan, elija al que le parezca más normal, más responsable, más serio, con antecedentes de una normalidad privada y pública. Nosotros no necesitamos un fogonazo. Nosotros lo que necesitamos es la normalidad. Nosotros hemos tenido demasiados sacudones, hemos tenido el mal de Parkinson. Nosotros nos hemos sacudido sin movernos adecuadamente. Ha faltado movimientos inteligentes y han sobrado sacudimientos. De todas maneras, los que están hablando, todos que van a acceder a algún cargo importante, señalan como a partir de la elección el país en 6 meses, en un año, es como que vendría una cosa que va a cambiar todo con casi sin tiempo. Cuando uno escucha que algunos dirigentes, que no es tan difícil, que no es tan difícil cambiar tantas cosas, que no es tan difícil cambiar la pobreza, que no es tan difícil los planes, que no es tan difícil. Yo creo que sí. Que va a ser difícil. Yo diría, a contramano de eso que usted está señalando, yo le diría, el verdadero político tendría que enfrentarse a la opinión pública y decirle, vea mi querido amigo, yo quiero que usted me vote. Yo digo que podemos salir del pantano, pero el pantano es largo, tiene mucho barro, tenemos muchas dificultades y bajo ningún punto de vista va a ser soplar y hacer botella. Pero hay un grupo que piensa que no estamos en el pantano, ¿eh? Los que de alguna manera, uno de los candidatos, de los 3, 4 candidatos que aparecen hoy entre la opinión pública, es casi una continuidad de lo actual y que no piensa que se están en el pantano. Bueno, yo, doctor... ¿Usted tampoco, piensa que estamos en el pantano? Yo creo que estamos en el pantano porque nosotros, doctor, desde la época de Aristóteles, la política es manejarse. ¿Cuál es la materia prima de la política? Si usted fuera panadero, ¿usted puede prescindir de la harina? No. La materia prima del panadero es la harina, aunque después haga una torta frita, haga lo que quiera. ¿Y en con el 2015 eso. En la Argentina cuál es la materia prima? La materia prima es la realidad, doctor. Ajá. Y nosotros tenemos una enorme cantidad de gente en el gobierno y fuera del gobierno que en vez de contar con la realidad, se la quieren saltear o hacerle en términos taurinos, en términos de toro, una Verónica para que el toro pase de largo. La realidad es la inflación, la realidad es la escasez que hay, la dureza que hay en el funcionamiento de nuestras industrias, de la expansión que el país tendría que tener. Eso es la realidad. Entonces, si un político se saltea la realidad, es como si usted me dijera, tengo un gran actor, es un actor extraordinario, pero no le lleva el apunte al escenario. ¿Cómo? No le lleva el apunte al escenario. ¿Y a dónde actúa? ¿Cómo hago para creerle? Claro, que si yo soy Pavarotti, pobre Pavarotti no está, pero si yo soy Plácido Domingo, la acústica es fundamental. Yo cantar frente al mar, puedo cantar lo mismo, pero se pierde todo el esfuerzo. Necesito acústica. La acústica del político es la realidad. Si la realidad es dura, maciza, difícil, el político inteligente, aunque quiera hacerse votar, no puede saltearse esa realidad. ¿Usted diría entonces algo así como a todos los que lo están escuchando, miren la realidad antes de votar y antes de escuchar los cantos de sirena? Así es. Mire, es muy difícil, yo no tengo la varita mágica, yo tampoco soy un adivino, pero yo quiero creer, porque yo necesito creer. Usted es un optimista de toda la vida. Sí, no, yo diría que soy un pesimista activo, porque lo malo del pesimista... Usted cada vez que me va al exterior me cambia los libretos. ¿Sabe lo que pasa, doctor? Que el pesimista lo malo que tiene es que baja los brazos. Yo no, yo soy muy activo, totalmente. Voy siempre adelante,
trato de enfrentar la cosa. Entonces yo le pediría a todos los políticos y a la gente que los observa, adviertan quiénes son los que le escabullen al bulto y quiénes son los que enfrentan el bulto. Voten a los que enfrentan el bulto. Pero no el día de la elección, ahora. No el día hay de que la evaluarlos elección, ahora. Claro, claro. Ante cada problema, cómo se reacciona. Pero claro, lo mismo que se juzga a un padre o un maestro. Un maestro no es un gran profesor porque da una lección excelente en la cual los alumnos pueden terminar acongojados, emocionados y con los ojos llenos de lágrimas. Un maestro es aquel que con su vida no solamente les ha transmitido las enseñanzas, sino que su conducta ha sido el testimonio de lo que enseñó en la cátedra. No en la clase magistral, sino es toda su vida. Por eso hablo de la normalidad. Yo lo que necesito es que la República Argentina no sea un fogonazo, una cosa extraordinaria. Yo necesito un país serio, normal. Noruega no aparece nunca en los diarios. Ni sabemos quién lo preside. Aparece Suecia, ahora aparece este país donde han hecho el atentado ahora, en Copenhague. Sí, en Dinamarca. Dinamarca ha aparecido ahora por el atentado. O sea, Dinamarca no aparece en los diarios. Pero usted la recorrió y quedó encantado. Quedé encantado. Vuelvo a repetirle, en los pueblos chicos, en las ciudades del interior, no solamente en la capital. Yo aspiro a un país que el día de mañana no aparezca en los diarios, no porque sea ignorado. Hoy no aparecemos mucho en los diarios. Aparecemos mucho en los diarios en la República Argentina con las acusaciones y las cosas, las contraacusaciones, los jueces que aceptan, los que rechazan, ¿no? Aparecemos todos los días, doctor. Mucha gente cree que todo lo que usted señala es seguramente una muy buena verdad, pero que falta una cabeza que tenga un liderazgo, que tenga una aptitud determinada, y hay algunos que juzgan que existen o que no existen. ¿Usted considera indispensable tanta inteligencia, un estratega, un estadista? El mundo no tiene hoy estadistas, salvo el Papa, y no sé si mucho más, pero esto es mi concepto, ¿no? Pero la gente dice que falta alguien con una personalidad determinada y con una autoridad para poder convencer a la población. Está muy bien eso que usted acaba de decir. Estoy pensando en Francia. No hay un De Gaulle, no hay un Mitterrand. Hay un Hollande que estaba por el piso, pero de pronto ocurrió lo que ocurrió y la gente lo puso. Porque fue capaz de enfrentar la realidad. Dijo, yo no he tenido nada que ver con ese asesinato, pero es un asesinato que me involucra. ¿Por qué? Porque soy el presidente de Francia. Me insultaron a mí también, decía él, ¿no? El presidente de Francia, esa Francia a la que han herido. Cuando en la República Argentina sucede un atentado como el de la AMIA o el de la Embajada de Israel, no es a los judíos, es a la República Argentina a la que le estamos. Si mañana lo hacen el día en un templo maometano, lo mismo, porque lo están haciendo en la República Argentina. Yo voy a misa o no voy a misa, no importa. Si mañana hay una bomba que se pone en una catedral, yo estoy involucrado porque soy argentino y esa catedral estaba en la República Argentina. Por eso, quiero volver un poco. Usted ha tomado muy bien, René, el ejemplo de Francia y lo que acaba de ocurrirle hace muy pocas semanas. Y donde un presidente, justamente, que había sido víctima de las peores bromas de ese grupo y de esa publicación, fue y se puso adelante de todo, ¿no? Y convocó a Europa. Bien, en la Argentina pareciera que algunos acontecimientos convocan, acaba de ocurrir esta marcha de lo de Nisman, discutido, no discutido, pero nadie puede negar que pudieron haber sido 300.000, 500.000, más los del exterior, más no sé cuántos, pero que hubo una reacción social. Y en ese caso no hubo ningún líder. El líder, triste líder, fue Nisman. Pero hubo un líder. La sociedad argentina dio una lección, a mi juicio, magnífica.
dos pensadores alemanes, una mujer y un hombre, lo clarificaron de la siguiente manera. Uno se llamó Martin Buber, escribió un libro que se llamó Tú, Yo. Dice, la vida humana no se realiza en el puro tú. El puro tú es el hormiguero. El puro yo es el animal salvaje, carnicero. Se produce en el entre, en lo que sucede entre un ser humano y otro ser humano. Y la otra es Hannah Arendt. Se pregunta, ¿qué es la cultura que nos sostiene? ¿El judaísmo? ¿El cristianismo? Grecia. Dice, la cultura que nos sostiene es que Grecia inventó la idea de que para conocer quién soy yo, necesito compararme con el otro. El otro, el distinto a mí, el diferente, es el que hace que yo pueda conocerme. Creo que el 18 la gente marchó por la calle y le dijo a la República toda, entre, lo que importa es el entre y lo que importa es el otro. El otro soy yo también, no porque seamos iguales, al contrario, somos diferentes, pero esa diferencia es la que permite por comparación saber quién soy. Saber quién soy, doctor, es lo más importante, no puede haber nada. Se habla de identidad nacional, se habla de identidad personal, saber quién soy. Yo no puedo saber quién soy si no tengo al otro que es distinto a mí. Esta es una aspiración que estamos teniendo para que la dirigencia, ella sepa quiénes son los otros y de alguna manera, en vez de haber una sola cabeza, haya un grupo. Así es. Que acordando entre ellos, así es, ayuden a que el país pueda encarrilarse. Doctor, usted me permite una última reflexión que me parece que viene al caso. Hay momentos en que la clase dirigente es absolutamente superior al resto de la sociedad. Cuénteme algún caso de la historia argentina. El caso de la historia argentina es la generación del 80. La sociedad argentina era una sociedad casi desértica. Era un inmenso desierto hirsuto. Y un grupo, 20, 30, 40, no mucho más, hicieron el milagro laico de un país del primer mundo. En este momento, ¿usted quiere que yo sea romántico? Sea que yo sea un iluso. Sea auténtico, sea usted, como me acaba de decir. Yo no soy un iluso, yo soy un idealista. Un iluso no, yo soy un idealista. Yo creo, doctor, que en este momento la sociedad argentina, a través de manifestaciones como la del 18, le está demostrando al país que es superior incluso a sus dirigentes. Le está diciendo a los dirigentes, este es el camino, el del entre y el del otro. Juntos. Así es. Juntos sin agravios. Así es. Juntos con ideales. Así es. En este caso, el 18 había un ideal que era el de la justicia. A través del silencio, había... a un hombre que había muerto y que es conmovedor siempre, a un funcionario muy importante del país, y es probablemente la primera vez que hemos tenido una muerte de esa envergadura, porque nuestro país afortunadamente no ha tenido ese tipo de asesinatos. Pero usted que conoce mucho de la historia y justamente su pueblo y su tierra entrañable es Rosario, sabe que Rosario fue la cuna de gente que realmente murió en otro siglo por ideales. Así es. Por ideales y por trabajar Así es. Por el país. Sí, no somos los únicos. Pero es una referencia, no hay otros pueblos que tengan tanto recuerdo. Pero la República Argentina tiene ejemplos realmente conmovedores en el pasado. Los vamos a seguir teniendo, doctor. Sin necesidad de la muerte. Sin necesidad de la muerte. Porque realmente el llamado a veces con las palabras y los hechos nos conmueven, nos hacen preocupar mucho. Hay frases, hay palabras
que están un poco fuera del tono que pide usted, como la población pide algo. Doctor, y usted está utilizando un término, y yo soy un antiguo profesor. No se olvide usted que lo que nosotros decimos puede conmover, pero solamente lo que nosotros hacemos puede convencer. El país tiene que convencerse, no solamente conmoverse. Hablamos del país, no en forma abstracta, sino la población. Así es, así es. Y para convencer están los dirigentes que estamos en la esperanza que vayan a actuar ya desde ahora. Así es. Prometiendo ahora lo que van a cumplir en el gobierno, o prometiendo ahora... Y cumpliendo después, porque si no hay el testimonio del cumplimiento, entonces los latinos decían flatus vocis, vientos de la boca. Muchas gracias, René, muy amable. Ustedes pueden juzgar una clase del mejor nivel intelectual en la vida política. No es fácil hablar en estos términos.